de Canciones. Todos los viernes de 16 a 18. Junto a Gustavo Álvarez Núñez. Voy a leer algo que escribió Alexandra Cohen hace unos días atrás en Cenital. Hace algunas semanas vi la serie adolescente, no voy a spoilear. Llegué a ella gracias a Mil Lianas, el newsletter de Agustina Larrea en el diario AR. Sus recomendaciones de series, libros, teatro, películas y otras cosas tienen un no sé qué. Y es que no parecen recomendaciones. Nada del estilo pesado de tenés que ver esta serie o dedito levantado para abajo. Lo que Agustina Larrea suele hacer es otra cosa. Lee y no juzga, algo muy poco habitual. Escribe sus lecturas en un tono susurrante, tranquilo, sin las estridencias de las recomendaciones vacías que suelen circular por todos lados, sin la premura de la novedad, sin la precipitación del mercado. Algo de lo que dijo Agustina Larrea me hizo ir a ver a la serie enseguida. Estamos con Agustina Larrea, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Qué lindo además que cites a Alexandra, me pone muy contenta. Genia figura. Y apareció hace poco esta devolución que te hace Alexandra y concuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Estoy ¿Viste sonrojada, como, esto no tiene cámaras, pero... se viene la nueva versión de Spinal Tap, la película, y dice, viste el Marshall 11, bueno, el Marshall 11 para leer a Miliana. Veníamos hablando de este trabajo de hormiga que haces y tremendo, porque descuento a quienes por ahí no la leen y están obligados a leerlo. Yo decía que es como una materia obligatoria de todos los viernes en los colegios, en los grupos de amigos de WhatsApp, ¿no? ¿Qué hacer, qué no hacer el fin de semana? Porque te metés y sacás de la galera un montón de pelis, de series, de eventos, de festivales, de cositas que hay dando vuelta en Buenos Aires y que a veces no las vemos, no las leemos, y como que me parece que esa función del curador en un punto, ¿no? De esa persona que puede como discernir, porque tenés un montón de lectores y lectoras, ¿no? Pero quien puede discernir qué ver, qué no ver, lo necesitamos, siempre lo necesitamos, ¿no? Sí, todos necesitamos como una especie de soguita invisible que nos lleve. Lo que pasa es que, bueno, siempre también es a ciegas, ¿no? No hay algo como tan claro. Al principio, por lo menos yo cuando me pongo a escribir o a elegir o a ver qué comentar esta semana. Sí. Y lo que me pasa también es que me cuesta muchísimo, no sé si te pasa a vos también, la palabra recomendación. Como que siento que yo le puedo recomendar, no sé, a mi madre que camine más, que no sé, que tome menos vino tinto, pero no a alguien que no conozco o a alguien que realmente me resulta fantasmático, ¿no? Uno escribe sin saber, o sea, hay siempre algunos... no sé, lectores potenciales que uno imagina, pero el resto no, y entonces como, no sé, me suena como un poco extraña siempre esa idea de recomendar, entonces me gusta más bien decir que comento alguna cosa y ahí sí hay algo como más de un diálogo también, bastante fantasmal, pero por lo menos a mí más tranquilizador me resulta pensar en ese sentido, ¿no? Y pero digo, en estas recomendaciones o en estas observaciones, estos comentarios, también no hay algo de formar como una comunidad, o que pensás en tus amigos en un punto, ¿no? Que por ahí no los ves tan seguido, pero si te leen saben que bueno, que estás mirando lo que estás mirando. Sí, hay gente que se entera incluso de cosas, o te vas de vacaciones, viste, como no vas a estar tal día porque, y yo nunca les había dicho y era porque habían leído. Sí, eso me pasa mucho, y sí, uno piensa como en una especie, como decís vos, de comunidad o de... Sí, como de cierta cuevita de gente, pero bueno, eso siempre crece y como creo que se lo leí alguna vez a Martín Rechtman, le leí decir algo así como, bueno, uno hace una cosa, pero las cosas que hacemos son incluso más grandes de nuestras propias casi miserias o deformidades, entonces eso crece hacia un lado que vos no te enterás, más allá incluso de tu neurosis, digamos, entonces está bueno que eso suceda también. Hay una dimensión que por ahí podés ver, pero otro montón de cosas que suceden y mejor que estén por ahí dando vueltas. ¿Y cuándo empezó la Rea Periodista? ¿Cómo te formaste? ¿De dónde venís? Porque naciste en La Plata, pero creo que creciste en Luján o pasaste por ahí. Sí. Yo tengo como ahí esos meridianos no los tengo muy en claro. Yo soy muy bonaerense, pero muy bonaerense es muy bonaerense. Del segundo o tercer cordón casi, a veces. Sí, más te diría. Claro, sí. cordón, Sí, primera sección. No sé, viste Primera que se divide así. Es verdad, tengo muy poca política en ese punto. No, pero sí yo tengo a la provincia de Buenos Aires en el corazón, Vamos. mucho más que el conurbano, que yo realmente no lo transité tanto y siempre me estorba un poco la confusión. Pero esto es porque, bueno, sí, tanto mi madre como mi padre son del interior bonaerense, como decías vos, nací en La Plata, pero después
por cuestiones laborales y familiares viví en varios lugares, entre otros en Luján. No me escolaricé en Luján, me escolaricé cerca de Campana, entonces también trabajo muchísimas rutas internas bonaerenses. Wow. Y bueno, una vez que decidí estudiar, o sea, formarme ya luego el secundario, ahí sí hice como el viaje hacia la ciudad, hacia el centro de Buenos Aires. Elegí las dos cosas. Por un lado estudiar letras y por otro lado anotarme en TEA, en la escuela de periodismo. Muy rápidamente me tomó la escuela de periodismo, pero tuve como esa suerte medio extraña, no sé, vos pasaste también por ahí, por Puan, que agarré justo el último coletazo de Panés y Sarlo, digo, como gente que después, digamos, no tuvimos más, o que bueno, eran justo sus años más brillantes, más luminosos tal vez y más activos. Justo yo empecé el terciario, digamos, en el año 2000, entonces también era como una ciudad y un mundo muy interesante y muy... A punto de todo. A punto de todo, tal cual. Y entonces, bueno, rápidamente me fui huyendo de Puan, pero solo porque me empecé a trabajar en medios y, bueno, a dedicarme a eso. Pero no siempre hice temas culturales, eso es más de este último tiempo. Ajá. También el periodismo tiene esto de la profundidad de un charquito, ¿no? Como que vas tocando temas y te vas metiendo y sos súper experto en algo tan específico como, no sé, la ruta de tal que está rota y entonces te hablas con todos los vecinos, ¿sabes? Y después te olvidaste y como vos si mismo nada. te olvidás quién eras cuando hiciste eso que te mandaron a hacer y que para vos era crucial. Entonces, bueno, un poco empezó así, siempre muy dedicada a escribir. Porque y en siempre... ese... Perdón, ¿eh? Y en ese punto viviste secuencias de redacción, o sea, fuiste claro. parte de... Claro, sí. Sos de la última camada también de eso, exacto, ¿no? Sí, yo soy como generación muy 2001 en el sentido de que terminé la escuela de periodismo en 2002, o sea, ahí como con el fuego encima. Y sí, claro, hice muchas redacciones de papel, la transición al digital, y también soy como de la generación que se formó con la vieja escuela y que tuvo que ejercer con la nueva. Entonces estamos ahí como en una especie de justamente como soltar una llana y agarrar la otra, como esa cosa de estar un poco en el aire. Claro, sos parte de esa transición, ¿no? Que vas a saber en qué muta, ¿no? Todo esto. Sí, yo igual me siento un poco como beneficiada porque tuve grandes maestros a raíz de haber sido formada por los de la otra escuela, digamos, para aplicar luego todo eso en este nuevo mundo más digital y todo esto, del que no reniego para nada, pero sí entiendo que hay cosas que todavía no conozco del todo y bueno, trato de adaptarme y también no quiero ser la señora en TikTok, digamos, como un límite. Entonces, bueno, me adapto, escribo en medios digitales hace muchos años, pero sí pasé por papel, por correctores, por pruebas, digo, todo eso lo viví por suerte. Bien. Bueno, uno de los propósitos de tu presencia en este estudio de Radio Sí esta tarde de viernes 4 de abril es musicalizar esta segunda hora y vamos a arrancar con una versión de un gran versionado, ¿no? O sea, vamos a empezar con Promesas sobre Bidet, pero la versión que hace Mercedes Sosa. Después nos vas a contar por qué trae esta canción, ¿te parece? Dale, me encanta. Así que bueno, arrancamos esta segunda hora de Tienda de Canciones siendo 17:07 horas con la propuesta que nos trae Agustina Larrea, Promesas sobre el Bidet. Mercedes Sosa haciendo de Charly García. Interpreta muchas canciones de Charly en formato asequible a su voz y a su temperamento, ¿no? Y al carácter de también de vuelta de su voz, ¿no? Qué voz, por Dios. Y el disco llama Alta Fidelidad, conversamos de eso. ¿Llama Alta Fidelidad? Sí, creo que sí, pero bueno, tiene como un camino medio extraño o nos lleva a otros alta algo, ¿no? Entonces estábamos ahí pensando de dónde venía. A mí me encanta ella versionando a Charly, me gusta la gente que versiona a Charly, me gusta obviamente Charly García, hemos bromeado mucho en este sentido con vos, pero bueno, me gusta sobre todo el abrazo de Mercedes Sosa y Charly García, que siento que es la música popular argentina hecha foto. De hecho hay una foto muy conocida de Eduardo Longoni, muy buena. que también es de los 90. Ella, hay dos fotos, claro, porque Charly es como que la está cuidando, para mí me mata, es el porteño, la tucumana, es la democracia, es eso. Justo en ese momento es en los 90, una vez Longoni lo escribió en un libro de fotos que tiene, que está buenísimo, ese gesto, ¿no? Ella está como preocupada, es hermoso, pero siento que musicalmente, o por lo menos a mí me atraviesa mucho esa doble línea, digamos, más folclórica y más rockera, obviamente, y más, bueno, las provincias y la ciudad, digamos, como que hay algo ahí que
que me parece súper atractivo. Y ella es la voz de este país, digamos, sin dudas. Cuando presentamos el libro, la señorita tiene un libro muy bueno de cuentos llamado Los Cuidados. Lo presentamos en Palermo, en una esquina de Palermo, en una librería. Daín, perdón, Dasein me salía. Y me acuerdo que la compañera de presentación Florencia Anchileta. habló mucho de Charly García y como que estaban atravesadas ambas en su memoria, en su inconsciente colectivo, en su memoria por toda la discografía de García, pero puntualmente como algunos discos me parecía, ¿no? Sí, de hecho. Piano bar, pianos bar, modernos, como ese momento que me parece como que Charly estaba en estado de gracia. Sí. Es heredado, ¿no? Porque, bueno, yo soy del 82, Florencia es del 86, claramente no estábamos tan prendidas a Charly, pero bueno, tal vez de algún modo sí lo estábamos. Y sí, bueno, ese es el que más nos gusta, o por lo menos a mí más me interesa. Y que te interpela, porque siempre lo estás como citando. Sí, también, tengo un problema. Esto no sé si es como, creo que alguna vez te hice este mismo chiste, pero es como un personaje de Capusotto que solo puede hablar con frases de Charly García, digamos, como que me agarra eso y no me suelta. Pero bueno, porque siento que desde la escritura también había como una cosa muy, muy poderosa en esas cosas que escribía y bueno, que nos llegan hasta hoy. Y otra vez, como el abrazo con Mercedes Sosa para mí es hermoso, me parece de las mejores escenas así del siglo XX, esa unión. Bien, en esto de unir generaciones y unir a veces como tradiciones, el segundo tema que traes es por un lado María Gabriela Pumer, pero haciendo una canción o una gran canción de Daniel Melero. Sí, nos ponemos de pie. Cada vez que se dice Daniel Melero nos ponemos de pie. Por favor, lo queremos y mucho. Vamos a escucharla, después nos contás por qué la trajiste. Dale. Quiero estar entre tus cosas en la voz de María Gabriela Pumer. Una cosita antes. Anda dando vueltas Es un documental, es un proyecto de una gente que está reuniendo imágenes de María Gabriela que ella misma grababa cuando iba de viaje y demás con una cámara casera y están haciendo un documental que el título es Perfume, como su disco tan célebre. Y lo están haciendo, como en estos momentos, bueno, el tema Inca está un poco difícil, el Instituto de Cine, lo están haciendo, digamos, pidiendo dinero con estos sistemas de crowdfunding, exactamente, eso me decía Gonza, que es la palabra que me quedó tintineando. Es un poco complicada, pero sí, están en eso y justamente por estos días se conoció más algunas el proyecto. Imágenes, sí. Divina. Bueno, así que quiero estar entre tus cosas, María Gabriela Pumer haciendo un gran tema de Daniel Melero. De canciones. Estamos en esta tienda de canciones, nuestra invitada hoy es Agustina Larrea, periodista, escritora, es, como les decía, y vuelvo a insistir, Milianas, que todos los viernes sale por el diario AR, pueden leerlo obviamente en online, es un diario online. Sí. ¿Tiene cuántos años ya? ¿2, 3, 4? 4 y meses, sí, pero sí tiene larga vida. Saludos a Culel, a Marcelo Franco, que es mi editor también, Marcelo y Delfina Torres Cabreros. Ellas son mis editores de los fines de semana en Soy Parte del Mar. A la vez tiene un libro de cuentos, Los Cuidados, salió aquí en España, que después vamos a indagar un poco, pero hablemos de esta canción. Quiero estar entre tus cosas. Es un temazo. Creo que es de las mejores cosas que te pueden decir en un punto, ¿no? Como en ese... Se supone, no sé, nosotros indagamos con mi amigo Tomás Balmaceda para escribir otro libro que se llama ¿Quién es la chica? Ese libro, total. Que es un libro de canciones. Total. Con historias detrás de cada una de esas canciones. Sí, las asociamos a, digamos, siempre hay que buscar un hilo conductor, una liana que ate a otra, y en ese caso eran algunas chicas detrás de esas canciones, entonces se llamó ¿Quién es la chica? Y cuando fuimos detrás de este tema, de Quiero estar entre tus cosas, buscamos ahí, yo creo que en ese momento habló Tomás con Melero, no me acuerdo a través de quién ni cómo fue todo, pero sí, bueno, un poco los orígenes eran estas primeras veces que te quedás como en la casa de otra persona que te estás conociendo y qué sé yo, y que te estás como, digamos, entusiasmando un montón y a su vez querés espiar todo, pero a su vez querés ser una persona correcta, pero a su vez querés meterte como físicamente. A mí me gusta como la idea de lo táctil del objeto, del cuaderno y darte cuenta de cosas a partir de como de esa indagación.
un poco invasiva del espacio del otro, pero súper tierna y súper linda. Y creo que había algo de eso en esta canción. Quién es la chica cumplió muchos años, entonces ya me empiezo a olvidar, es de 2014, o sea, cumplió Hace un montón, 10, 11 años. 11 ya, entonces hay cosas que me voy olvidando naturalmente, pero digamos que la historia de esa canción venía por ahí. Y más en mi biografía, bueno, es una canción que siempre está volviendo, ahora en esta versión de María Gabriela, pero digamos la original es hermosa también. Y otra vez me pongo de pie para decir Daniel Melero, digamos. Bueno, es un prócer, no sé vos qué pensás. Y es parte de nuestra educación sentimental y creo que si hay que escribir de vuelta la historia del rock argentino es increíble el lugar que lo ocupa y el modo en cómo él fue como juntando también las partes, ¿no? Digo, porque desde su vínculo con Soda, desde Los Vamos, pensemos que Trátame Suavemente es el único tema del cover que graba Soda, estaba Federico Moura ahí atrás, un tipo que primero fue productor antes que músico, siendo muy joven, y a los que muchos tacharon de loco y lo trataban de loco y que si iba a producir un disco lo iba a cagar, hasta nada, ser hoy en día quien es, que está como al costado de todo y a la vez en el centro de todo. No sé, detrás de Babasónicos está Melero, digo, qué sé yo. Son gestos poco habituales para las estrellas de rock o para la idea que uno tiene de estrella de rock, ¿no? Bueno, por eso, y lo interesante es que siempre se va corriendo y siempre te va poniendo en apuros también eso, ¿no? Y a veces por ahí se va de mambo en ese transcurrir, ¿no? Y creo que la canción estaba pensada en lo que es su pareja de siempre, sí, ¿no? Que su última pareja y que esperemos que sea de siempre, que es Mónica. Y claro, contar cuando empezaron a conocerse, que es muy tierna esa imagen y es siniestra también, pero... ¿Por qué? Y algunos te pueden decir que es siniestra, ¿sí? Estás ahí, no está la otra persona y vos ahí indagando, no sé. Está ahí en un borde, no sé si en términos de delito, no sé qué dicen las leyes o el código, pero bueno, creo que es lindo. Más allá de eso, más allá de las leyes es como uno, pero bueno, puede ser. No, a mí me interesa, pero sobre todo esto, ¿no? Como casi como engancharse de la palabra escrita del otro, la idea de los cuadernos, más eso obviamente que lo otro, que si querés sí coincido con vos en que es un poco border por ahí, pero me gusta, ¿no? Como esa idea de eso, de engancharse como de casi de lo gráfico, como de lo porque es también un momento muy analógico, ¿no? También, por lo menos digamos, si datamos o si buscamos la fecha de esa canción. Hablando de lo analógico y de invasivo y de el detalle, arrancás tu libro Los cuidados con una chica que junta las uñas en una bolsa o en un cajoncito, en una cajita. Sí, es una persona que a lo largo de muchos años de su vida, o en un momento de su vida, mejor dicho, decide que en lugar de desechar eso que, bueno, es muy frecuente para todos, o sea, las uñas que te crecen y te cortás, en lugar de tirarlas, de considerarlas eso, un desecho, las empieza a guardar. Primero en unas bolsitas, después, bueno, eso se va como acumulando, se va juntando, y, bueno, invade un poco un espacio de su cuarto de adolescente y después, bueno, sigue creciendo esa colección, el cuento se llama Colección. Colección, exacto. Y sí, pero no me acuerdo qué venía, como de dónde sale esa imagen. ¿De dónde sale esa imagen? No, en realidad, bueno, es medio difícil, viste, como encontrar... O el disparador, el como... origen. Claro. Sí, yo me acuerdo dos cosas. Por un lado, como una imagen que trae el cuento, que es alguien como en un cuarto y un teléfono que no para de sonar, y también eso tiene como lo táctil de los viejos teléfonos de línea, el cordel, como el cable y ella enredando el dedo, y entonces, y después, bueno, una historia más personal, más familiar, sí conocí a alguien que juntaba, pero no juntaba en ese caso uñas, pero sí restos de pelo, wow, dientes de sus hijos, dientes de otras personas. Después empezaron a aparecer también, a medida que yo iba como dándole vueltas a eso, gente que, por ejemplo, hereda casas o que tiene que desarmar la casa de la abuela y encuentra dentaduras. Vemos como se empezaron a armar como colecciones un poco deformes, pero bueno, en ese caso no era la intención, pero sí me gustó como además la idea de la uña, como esta cosa tan sólida que tiene un poco como una cosa... Bueno, de hecho el cuento cierra con el mar, ¿no? Como casi que es medio marítimo, o que se puede asimilar como a los caracoles, como esa cosa más de la tierra. Entonces como algo que, bueno, sale de tu cuerpo, pero después, no vamos a spoilear mucho, pero pasa otra cosa en el cuento y vuelve a la persona, ¿no?
Entonces, bueno, ahí, de por ahí. Tremendo, tremendo. Los cuidados se consigue en varias librerías, ¿no? Sí, por suerte sí, porque lo distribuye Big Sur, que es una distribuidora grande, y está por todos lados, en Argentina y en algunos lados de España también. Y estamos cruzando dedos porque se vendría una nueva impresión. Vamos a ver si... Sí. Bueno, quiero saber eso, ¿eh? Sí, vamos a cruzar dedos para que suceda. Y bueno, y en la Feria del Libro de Buenos Aires, que a partir del 24 de abril comienza, va a estar también en el stand de Big Sur. Y bueno, también en muchas librerías de todos lados. Buenísimo, bueno, hay que leerla a Agustina Larrea. Y nos trajo otro tema de Daniel Melero, pero esta vez cantado por él mismo, o sea, digo, interpretado por sí mismo. El tema se llama No dejes que llueva, es parte de su primer álbum, así que gocen de este gran tema de Daniel Melero. No dejes que llueva, Daniel Melero, desde su disco Conga. ¿Cómo llegaste a él? ¿Me dijiste? ¿Me estabas contando, perdón? Sí, no, en realidad lo había escuchado mucho y tal, no obviamente cuando salió, sino mucho después. Pasan los que crecimos como en lugares, como te contaba antes, donde no había shows o donde lo que escuchabas era un poco lo que había. Una vez que me vine a Buenos Aires empecé como a hacerme de música de amigos, de amores, de gente que nos rodea y demás. Y fui conociendo, bueno, bandas, me hice, si querés, más del mundo más indie, en los primeros 2000. Y en un grupo de amigos, un amigo mío, para un cumpleaños creo, Martín Crespo, lo saludamos. Un saludo a Martín Crespo. También un chico indie y bueno, uno de los líderes del sello indie es Virgen, digo, tiene todo un compas, recorrido. Las fiestas compas. Exacto. Ahora igual es una estrella de Hollywood, ¿no? Sí, ahora va a los Martín Fierro, iba a decir, al Oscar va directamente, Oscar, se pone su smoking y va, efectivamente. Y va, exactamente. Sí, camina bueno, por la alfombra roja, qué bien, ¿eh? Mirá, ¿quién lo iba a decir? En los early 2000... Crespo de Crespo, además. Crespo de Crespo. En algún momento me regaló este disco en CD. También hay gente muy joven seguramente escuchando, le puede preguntar a sus abuelos que era un CD. Pero el disco físico me lo regaló Martín y ya me había gustado mucho en su momento y demás. Pero bueno, volver a escucharlo, tener en casa y poner play y darle fue una linda actividad de los comienzos de los 2000. Pero bueno, también pasa eso, ¿no? Como que es interesante ver que las canciones o los discos salen en unas épocas y que nuestras biografías se los cruzan por ahí muchísimo después. Y en mi caso, que vivía en un lugar donde no había eso, no tanta música en vivo, o que por ahí el acceso a venir a Buenos Aires era toda una cosa. Bueno, me hice de otras músicas, igual no es que no escuchaba nada. A veces pienso igual que, y si uno escucha por ahí las canciones que elegí hoy, es como una especie de la rocola de una, no sé, de una ciudad balnearia fuera de temporada, ¿viste? Como una cosa medio rara. Pero eso pasaba también cuando yo era chica, digamos. Si yo iba a una fiesta, podía ver de todo un poco, sin ningún tipo de problema. También viejo, también lo más nuevo. Había uno como de cada... Siempre me acuerdo. De cada generación, exacto, ¿no? Y de cada estilo. O sea, perfectamente yo iba a un cumpleaños de 15 en Luján y sonaba, no sé, Los Ratones Paranoicos, corte a Miguel Conejito Alejandro de la cumbia y después, no sé, Beastie Boys, ¿entendés? Como así, sin ningún tipo de problema. Sin tapujo. Exacto. Es esa rocola que, bueno, me acompaña y así vivimos desde entonces. Pero bueno, eso, ¿no? Los años o los tiempos por ahí no son tan lineales o no es que uno escucha al momento. Por supuesto que ahora sí o de más grande sí, pero las canciones nos llegan cuando pueden o cuando nosotros estamos ahí con la antena para escucharlas. Es bueno eso decir la antena. Y hablando de antena, vía un telefonito, que es el WhatsApp de la radio, nos llegó un mensaje de Laura que dice: ay, soy su fan por Agustina. Y aguante las Milianas y la telaraña también. Vamos. Sí, no, ¿vamos a hablar de la telaraña que nos abandonó o nos hacemos los que no? Nos hacemos los que... Bueno. No, la telaraña, que es el newsletter que yo hacía todos los jueves, ha llegado a su fin, por lo menos la versión que conocíamos. Por ahí en algún otro momento aparece. Me gustaría que sea un programa de radio, de verdad, ¿no? Me gusta. ¿No? Y contar historias a partir de esas canciones locas que subo. Pero no estarían dadas las no sé, el mercado no está para esa música o no, las radios no están pensando en ese tipo de contenido, no sé. Pero sí me gustaría de verdad de volver por la puerta grande, por ahí en algún momento vuelvo también con la newsletter. Estoy diversificando mi tiempo. Bien. Y estoy con algunas cosas que mal
es como hablábamos en cuanto a tu Milianas, ¿no? O sea, a veces uno la hace, no de taquito, pero se juntan los planetas, pero otras veces es un dolor. Es árido, ¿no? Y te saca cabeza también, ¿no? Y bueno, pensé que bueno, ya era hora. Era bueno irse por la puerta grande. Y de verdad llegaron muchísimos mensajes y muy lindos. Y eso dije, wow, algo hicimos bien, ¿no? Pero bueno, es tu momento. Vamos a escuchar en La Noche Inventada, Family, un destello del indie español de principios de los 2000. Pero después nos vamos a hablar y vos me vas a comentar más de por qué lo trajiste, porque esto es una grata sorpresa en el aire, esta tienda de canciones, La Noche Inventada, Family. Hemos escuchado a Family, La Noche Inventada es el tema. El disco es un soplo en el corazón, ¿no? ¿Digo bien? Pero es 1993, yo dije 2000 y algo. Claro. 2000 y algo es el homenaje. Es el homenaje y es un poco cuando yo llego No, a sí, por eso escucharlo. me quedé con esa información y después Total. digo, ¿qué dije? ¿Qué has dicho? ¿Qué Sí, dije? pero bueno, es de esos discos que con sus aniversarios redondos vuelven, porque después en el 13, 14 se volvió a hacer, o a reeditar y a volver a escuchar. Para mí es, no sé, como totalmente atemporal y hermoso, completo. Esa canción es la que abre el disco. Y también a mí me lleva como a esas búsquedas más indies de los 2003, 2004. Yo empecé a trabajar en el Bafisi, salía con mis amigos a ver bandas, no sé, de todo tipo, de Victoria 1000, ¿entendés? Como esa era la... Y también uno se va, bueno, eso como haciendo un poco robándole canciones a otros, o bueno, sí, como armando su propia discografía a partir de lo que escuchan otros. Es como un tráfico que está bien, digamos. En mi caso, además eso, yo no tenía como eso, tanto show en vivo, tanta cosa, y entonces bueno, y era muy de este barrio donde estamos ahora también. Claro, porque había muchos sucuchos, sí, muchos Uniones Benevolencia, las primeras veces que por lo menos las yo... fiestas Belle Époque, Exacto. ¿no? Los shows de Payment, ponele, Sí. o de... Yo vi muchos shows, sí, exacto. Y era medio por acá, Era por acá, recuerdo, Bertolini, era esta Buenos Aires. para sí. allá. Sí, Para allá sí, quiero sí. decir, para hacia el lado del 9 de julio, perdón. Claro. Perdón a la audiencia, que estamos acá. Esto no es streaming, no es YouTube, nada, es radio de verdad. Ujú. Y Family es como parte de ese, como punta de lanza, ¿no? Bueno, no punta de lanza, pero es parte de un imaginario que tiene que ver con San Sebastián, con una música con más lo-fi, ¿no? Y también de más baja también en cuanto a pensemos que estaba el acid house en un momento, que estaba el techno duro en España, estaba la marcha Bacalao, y estos pibes en San Sebastián estaban haciendo una música más brasileña, más reposada, pero con texturas electrónicas, y con letras como muy casi Martín Rechminianas, ¿no? Sí. Porque son como pequeñas. Me acuerdo mucho de un tema de Family que es La Nadadora, que es como uno de sus hits. Sí. El sello Elephant, que sacó a muchos de los grupos que fueron importantes de los 90 en España en lo que es el indie, ¿no? Y después como eso, digo Le Mans, ¿no? Digo Anadé, pienso en Yvonne, como todo ese grupo de gente que también reescribe cierta historia ligada a otras músicas, ¿no? Mismo en el imaginario en castellano, ¿no? Que acá no fue tan relevante, me parece, más allá del lounge en ese momento, Claro. ¿no? Pero acá como que, salvo Melero, en Rocío, Bueno, me por pongo ahí, de pie otra vez. pucha, siempre lo mismo. Pero digo, no hubo como ese diálogo, no sé. No sé, pero vos decís que en España sí sucedió. Estoy pensando en los planetas, no sé, como en los años. Claro, estás pensando bien. Ah, bien. Pero Sí. como que había como un dejo No ahí. sé cómo trazar la No, línea para ca- acá, ¿viste? Sí, o la Casa Azul, ¿no? Que era otro grupo, Berlanga, Sí. Carlos Berlanga. La como Casa Azul que- mucho más bailable. Más como bailable, más sí, pop sí. todavía, yo los amo también. Sí, ¿cómo era? Nostroya. Nosotras. Ese. ¿Y ahora escuchás cosas de España que te seduzcan? Poco, ¿O pero Fede Novik no te pasa más música española? está corto con eso, me debe algunas cosas, pero bueno, en la Casa Azul yo sigo con Guille Milky Way, que me encanta lo que hace. O a lo último, no sé si exactamente lo último, pero digo, como cuando la Casa Azul saca algo nuevo, estoy ahí Exacto. bailando con ellos. Pero menos, la verdad. En ese sentido, ahora escucho más, no sé,
Juliana Gatas, digo, como las cosas que me gustan de acá. Sí, grabó con una española y Rigoberta, Sí, que está muy buena. está muy A ver, buena. el otro día pasamos un tema, hoy pasamos Daga Voladora, que te dije que sí, te ya va a lo anoté, encantar. ya lo anoté. Te va a encantar. Y bueno, y ahora nos vamos a escuchar a Rosario Blefari. Dale. El tema exacto que nos trajo Agustina Larrea para esta tarde de viernes 4 de abril. Empezó el otoño de verdad, siendo las 17:39 minutos. Rosario, bienvenida a esta tienda de canciones. No tengo que preocuparme por mí. Vos sabés que voy a verte porque sube la corriente. El sol entra en la nube. Estoy tan ciega y al fin te veo venir, cruzando claridad y confusión. Vos sabés todo en el acto, entendés qué está pasando. El silencio en la calle, escuchando sin la radio una canción, va rodeándome tu voz. Un canto directo en la sangre me habló. Adorarte es muy poco, adorarte no es nada. Adorarte es muy poco, adorarte no es nada. No tengo que elegir porque sí. Voy saliendo de la sombra por la boca que me nombra. Tu modo de encontrarme y mi descuido provocaron sin querer esta gran casualidad, la clarividencia de la oscuridad. Adorarte es muy poco, adorarte no es nada. Adorarte es muy poco, adorarte no es nada. Nos fuimos a principios de los 2000 con Rosario Blefari, su primer disco solista, Estaciones, si mal no Sí. recuerdo, ¿no? Sí, que Es el tiene primer- esa tapa hermosa Sí. de ella, todos los colores como gotas que caen, es precioso. Foto de Nora Alesano y También. diseño de Pum Pum contó acá cómo hicieron Mirá. cómo hicieron la tapa, contó cómo fue cortando cada uno de esos corazones que le llevó como todo un día, Divino. volviendo a aspecto analógico, Ujú, al aspecto así artesanal tal también, cual. ¿no? Sí, yo ese me acuerdo que sí, ya de grande, digamos, o de adulta más consciente, me lo compré en Sibals también, todo esto por este barrio. Barrio. Apenas salía y fue como algo también como muy esperado. Me parece que ahí ya era, bueno, nada, ya sabíamos que era Suárez y quién era Rosario, pero acá era como todo para lucirse y realmente sucedió, ¿no? Con ese disco. Hoy, por otra cosa, estaba desgrabando una nota y un entrevistado, bueno, puedo mencionar, pero sale el fin de semana, es el escritor Quique Ferrari. En otra cosa, ¿no? Se refería a Ricardo Piglia y su
lucidez y su encanto, y él decía, como muy admirador de Piglia, decía, yo creo que todos nos deberíamos levantar 1 hora antes de cada día, solo para agradecer a Ricardo Piglia y su cabeza. Y yo creo algo parecido, pero respecto de Rosario Blefari. Creo que de verdad es enorme todo lo que nos ha dejado, y es una de las artistas más impresionantes, más completas de la Argentina, sin dudas. En todos los rubros, además. Sí, y hay como consenso. Viste que en su momento, cuando ella estaba, no había ese consenso, pero después se volvió un consenso. ¿Vos decís? Y creo que la última etapa de Rosario, pero Rosario nunca fue ni masiva, nunca la pasaron en pop, no sé, en Mega. No, es cierto. En Rock and Pop tampoco, salvo Juan y Natalia, y creo que nadie pasó a Suárez en su momento, digamos. El CD Clarín hablaba maravillas y un montón. Pero después en las radios, en los videos, no, creo que en MTV, olvídate, Match Music, olvídate, no sé. Me parece que también es como algo, que parece también es algo de como un microclima. Si bien deparó, y acá es donde sí te doy la derecha, es que generó como toda un aluvión, ¿no?, de cantantes, de músicas, que tienen a Rosario bien arriba y como horizonte, eso seguro. Pero digo, después, no sé si... Yo he hablado con músicos que no fueron parte del indie o lo que sea de los 90 y demás, que o no habían escuchado Suárez o les parecía que desafinaban, que era como ruidosa, como que era experimentar al pedo. Esas cosas, ¿viste?, típicas que podés escuchar, que bueno, que todo el vuelco lo dan con el último disco, que se ponen más pop, ¿no?, y más cancioneros. Pero después... como que eran raros, digo, ¿entendés? Pero para nosotros es normal, convencional o habitual o parte de nuestro planeta. Claro. Pero sí, no puede sé. ser. Sí, después, bueno, ella también despliega toda esta cuestión cinematográfica, actoral en teatro también, que es alucinante. Lo que hacía con Susana Pampín, ¿no? Sí, toda también la del mundo Rechtman. El mundo y sí, esos diálogos científicos que llevan a cabo, ¿no? Era increíble. Sí, era polifacética y a la vez siempre brillante, ¿no? Sí. Y también, me acuerdo esto que decías recién de Melero, como ocupando lugares tal vez al costado, sin ningún tipo de estrellato. Ella, no sé, se anotó ya con libros publicados en la UNA a estudiar la carrera de escritura creativa, o no sé cómo se Anaí llama. Berneri contó acá que el primer día de clases una de sus alumnas se Rosario Blefari y ya no podía creer. Claro. Y casi se pone a llorar y pegó un grito, ¿viste? ¿Cómo estás acá vos? Y vos sos mi ídola, ¿entendés? Claro. Entonces, Sí, bueno, sí. pero digo, ahora, y me encanta que pase eso con Rosario, pero digo que en vida, por ahí estaba mejor que me parece que tenía que haberse escuchado su música de otro modo en las radios. Pasa que las radios no pasan en general ese tipo de música, ¿no? No pasa música casi, y menos ese tipo de... ¿no? de ya no canciones. hay sábados malditos, digamos. No existe ese Ahora hay tienda de universo. canciones, por suerte. Bueno, eso pero está bueno, muy bien, por suerte. vamos allá. Ahora nos vas a llevar a Miranda. Sí, bueno, porque ahí sí es como la música que yo, esa sí la vi de La cero, viste de digamos. cero. De hecho, estas cosas que tiene la memoria, que siempre es entre tramposa y alucinante, Sí. y es que yo creo que los vi por primera vez en Cromañón, pero esto no sé si es así, porque cuando inauguró Cromañón me parece que tocó Miranda. Todo esto Es puede probable, ser porque eran muy amigos, de Juliana Ujú. era muy amigo de Chabán, bueno, también Alejandro Sergi. Esto puede haber pasado o no, realmente podemos Es llamar a la buena gente de esa. chequeado. Es buena esa. Pero yo siento que si no fue la inauguración, fue pronto o fue muy cercana a ella, ese show. Y bueno, obviamente los vi desde las primeras veces que tocaban. Y después, siempre que pude, estuve cerca. Y después tuve la suerte, cuando la banda se amplía, yo conozco mucho, pero por mi vida previa, porque iba a mi mismo colegio, conozco a la baterista, Ludo Morel, que es... grosa. Claro, yo la Me conozco encanta. desde que éramos niñas, porque ella iba un año más grande al mismo colegio. Y entonces también, viste, como esas Mirá. cosas que te van como uniendo. Qué lindo. Hoy por hoy un amigo mío es el productor de Juliana, pero todo eso pasó después. Y entonces siempre estoy volviendo a Miranda y extraño ese tema. Una vez estábamos en un café, tomando un café con un amigo, que es Fede Novik, que ya lo mencionábamos. Y me dijo, este me encanta, a mí también. Y es como un tema preferido de los dos sin saber que era el preferido del otro. Y mirá. entonces es como linda la vuelta que pegan otra vez las canciones. En esa vuelta que pega la vida también, vamos a escuchar Extraño de Miranda. Gracias, Agustina Larrea, por esta música. Se estaba yendo Extraño de Miranda. Contaste un poco esta historia detrás de la canción, de tu gusto por Miranda, haber crecido también en el momento
del éxito de Miranda, ¿no? La aparición de Miranda que es como refulgente, ¿no? A principios de los 2000, que de un modo tiene que ver también con ese tridente que era Leo García por un lado, Exacto. Adicta por el otro, pero los que tienen éxito de verdad, porque es como casi como las vidas e hijas con el pop de los 80, ¿no? Que pegan en los niños y entran en otra dimensión de la Matrix, ¿no? Sí, totalmente inesperado y también un poco insólito ese éxito, porque realmente algunas veces los escuché a ellos mismos decir, bueno, probamos un disco, era como un ejercicio, ¿no? También tengo ese disco de Sexy Discos. Oh, sí, el primero. El primero es mentira. Y me gusta eso también, como que después de, no sé, 20 años tienen la vitalidad que tenían entonces, pero justamente porque se dedicaron más a lo lúdico que a creerse como, bueno, que eso era verdad, ¿no? Era mentira, pero estaba muy bien. Pero mal no le fue, ¿eh? Para nada. ¿Fuiste a verla a Julián ahora que presentó su disco solista? Sí, la vi ¿Estuviste ahí en Niceto? Sí. Ese fue tremendo. Fue tremendo porque hizo como una cosa muy escénica y muy... Bueno, como es ella, ¿no? Como combina esa voz increíble que tiene con una cosa muy actoral, muy... Sí, mira el absurdo que le encanta. Exacto. Iba a venir también a musicalizar una... Y no sé qué pasó, justo le salió que tenía que grabar un video de Miranda. Claro. En el medio estaba de viaje todo el tiempo, Ellos porque estaba en muchísimo. Alemania, España, que México, que Chile, que esto, que el otro, y bueno, y nada, en algún momento va a sentarse ahí y nos va a poner varias canciones. Y bueno, se va acabando el tiempo es más tirano que Trump, cepalón. Y bueno, y hoy has venido a musicalizar, pero nos quedan unos minutos, podemos hablar un poco más. Ponele, está sucediendo el Bafisi. ¿Vos tenés algo para alguna... Mañana hay Quilmes Rock. No hablamos nada de Quilmes Rock porque otras radios se dedican a eso y ya la gente habrá sacado sus entradas para lo que tiene que ir a ver. Y el que no, se transmite se puede ver Flow, en la plataforma. ¿no? Sí, y también creo que Disney o Disney Plus o sí. Plus o Plus. Sí, pero bueno, el Bafisi, vos que siempre estás atenta, por lo menos tirá 2, 3 peliculitas que podríamos ver si los que todavía no sabemos nada. Bueno, por un lado, yo ya tengo mi entrada para ver este fin de semana una película que se llama LS83, que me interesó porque combina cosas como las que venimos charlando, ¿no? Lo analógico, en este caso los archivos que alguien encuentra del viejo noticiero de Canal 9, que entiendo 9 Diario. No, Diario. De los 70 y... las memorias o algo parecido a lo que hizo en su libro, me acuerdo, el escritor argentino Martín Coan. Entonces, combinadas esas dos tensiones, esos dos universos, creo que puede estar buenísimo ese documental. Después, siguiendo en el mundo documental, hoy con una gran fiesta está Una noche en Palladium. Primero se proyecta la película, después hay una fiesta y después tiene varias funciones más. Que también ahí, ¿no? Bueno, es un la poco dirige el universo, Francisco Novik. Exacto, es un poco el universo que veníamos charlando al principio, ¿no? Charly García o, bueno, esos espacios de los 80, en este caso además combinada con una historia familiar, porque el propio padre de Francisco Novik era uno de los propietarios. Sí, con Juan Lépez, que era el padre, que es el padre de Narda. De Narda, exacto. La fiesta es en Avenida Corrientes 6271, sí, desde las 22 horas a las 6 de la mañana. Este espacio C, o como es el nombre, ahí en Chacarita. En Chacarita, sí. Complejo Art Media. Art Media, exacto. Bien. Ahí hay que pasar la letra y a veces nos olvidamos. Exacto. Damos por hecho de que todo el mundo sabe todo. Sí, no, hay que aclarar bien las cosas. Aclaremos. Y por último, la otra... me contaste un doc, ¿no? Es un documental. Sí, justo te estoy contando todos documentales. Pero está bien. Creo que se llama Había una vez un circo o algo parecido a eso y cuenta la magnífica historia e insólita historia del circo de Moscú, este emprendimiento que nace en los 60 en Rusia y que, digamos, lleva, bueno, trapecistas, gimnastas, etcétera, etcétera, de Rusia a distintos lugares, y en Argentina, y especialmente en Buenos Aires, eso la rompe, pero a niveles, digamos, que se vuelve como un circo, una actividad familiar, una salida, que durante 30 años, desde los 60 hasta los 90, es un éxito increíble. Y lo que hace la directora, que se llama Saula Benavente, es buscar a esos atletas, son artistas de circo de entonces, que también, digamos, obviamente atraviesan esas décadas de la historia, la caída de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, y bueno, de cómo eran vistos, de cómo era estar de gira y cómo era trabajar en esta actividad artística
tan lejos de donde ellos venían. Me gusta. Así que bueno, también es interesante, un documental. Y bueno, viste que el Bafisi medio que hay que ir con meterse y un poco perderse. Y ver qué sale de ahí. Tal cual. Bueno, mil gracias Agustina Herrera por la visita, por las canciones, por tu saber, por siempre tenernos al día con Mil Dianas. De verdad, recomendadísimo en el diario AR. Síganla. Y bueno, nos tenemos que despedir con una canción. Dale. ¿Qué has elegido para finalizar tu visita a esta tienda de canciones? Bueno, vamos con Diamante Roto. Me gusta esta versión que elegí porque combina algo de lo que venimos charlando también, ¿no? De este mundo indie un poco, bueno, guitarrero. exacto, pop, de sofisticado. en este caso en la voz de Santi Motorizado, con Dillom, que es el futuro también. Veamos hacia adelante, veamos que hay un horizonte posible. El futuro y creo que llegó. sí, hace un ratito nomás, pero está ahí con nosotros. Me parece que Dillom representa eso, ¿no? Sin como duda. algo luminoso en un tiempo un poco incierto. En estos tiempos ciegos y oscuros. Bien. Bueno, hasta la semana próxima. Quiero agradecer a Juan Francisco Biagini en la operación técnica, a Gonza Perestroiano en la producción y coordinación, a Silvana Fren en redes. Gracias a las escuchas por la cortina. La semana próxima nos visita Wen, que es el proyecto de Clara Truco. Así que bueno, como siempre, por más canciones, por menos estafadores, viva Tienda de Canciones. Nos estamos viendo. Buen fin de semana.